Bien, Shabbat Shalom, en este cierre de Shabbat, este día santo consagrado para el Eterno, estipulado en su bendita palabra. Varios versículos que hablan de que este día es el día del Señor y no otro día, el día del Señor. Amén. La palabra de esta semana es la parashá número 6 y se llama Toldot, historias. Y van del capítulo 25 de Génesis, Bereshit, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9 del mismo. Y quiere decir Toldot, historia. Y así arranca diciendo: aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rivka, la hija de Betuel de Aramí, Padán, Aram, Hermán, Labán de Aramí, para ser su esposa. Simplemente le leo ese primer versículo para que entiendan que cada enseñanza que nosotros tenemos de leer toda la Torá de Génesis hasta Deuteronomio, que son los 5 libros de Moisés, siempre arranca la enseñanza, el título, con lo que Toldot es historia. Por ejemplo, dice: aquí está la historia. Siempre va a arrancar así una parashá del Señor. No me quiero enfocar en eso, sino que me quiero enfocar en Bereshit 28, capítulo 5, capítulo 28 de Bereshit, versículo 5 al 9. De ahí es donde yo me quiero enfocar. Amén. Amén. Y quiero ser contundente con lo que la palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios es la que transforma el alma, la que cambia. La palabra de Dios es la que edifica, la que anima, la que consuela y transforma también. También nos exhorta y nos corrige la palabra del Eterno. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Yo le puse como título a esta enseñanza, aparte que se llama historia o Toldot en hebreo, puse Esaú en hebreo, deshonra, versus, así como ponen en los rines, ¿vieron? Está versus tanto. Bueno, acá yo puse Esaú, deshonra, versus Jacob, honra. Dos. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Amén. Y voy a pasar a leer lo que dice la Escritura. En el capítulo 28, versículo 5 al 9. Dice así: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rivka, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Voy a repetir ese versículo 7. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que la hija de Canaán parecía mal a Isaac su padre. Acá en la Tanaj, se lo voy a leer para que vean. Dice, parecían malditas. Voy a leerlo de vuelta. Así que Isaac despidió a Jacob y él fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, en Arim, el hermano de Rivka, la madre de Jacob y de Esaú. Ahora Esaú vio, Esaú vio cuando Isaac, el padre, bendice a Jacob. Así lo dice clarito. Y lo había despedido hacia Padán Aram para escoger una esposa de allí, y que mientras lo bendijo, le ordenó. O sea, vieron que hay diferencia ya de traducción. Acá estamos en el Sefer Kodesh, la Tanaj. Sefer Kodesh, la Tanaj. Y acá tenemos la Reina Valera. Hay diferencia ya de traducción. Dice que le ordenó Isaac a Jacob que no agarres hijas, mujer de las cananeas. ¿Y quién eran las esposas de Esaú? Las cananeas. No nos vayamos.
las cananeas, no eran cananeas. Esaú tenía mujeres cananeas. Y Isaac le dice a Jacob, no agarres esposa de las cananeas. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo le toca a Esaú eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que mi mujer? ¿No te agradan mis mujeres? ¿Qué pasó? Y era así, no le agradaba. Porque no fueron de la promesa. Y dice, no, esa es la orden de Isaac cuando lo bendice a Jacob. No escojas una mujer cananí como tu esposa. Y Jacob había escuchado a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Esaú también vio que las mujeres de Kenanín eran malditas delante de su padre Isaac. ¿Vieron la diferencia? Acá dice que la mujer de Canaán parecían malas a Isaac. Pero acá dice clarito, las mujeres de Canaán eran malditas ante los ojos de Isaac. Y Esaú, el rojizo, el peludo, el velludo, tenía 2 mujeres de Canaán. Y el padre las veía como malditas. Por eso les dice eso. No así que pasa esto que dice Esaú. También vio que las mujeres kenaní eran malditas delante de su padre Isaac. Así que Esaú fue a Ismael. Peor todavía. Ya tenía una brava y fue a Ismael. El total contrario de Israel, Jacob. Y tomó aparte de las mujeres que ya tenía a Mahal Beshema, hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Naboyot, para su esposa. O sea, ya no estaba bien la cosa, sino que agarra otra mujer de las que le desagradan al padre. Por eso que puse esa deshonra versus Jacob y la honra. Yo lo que noto acá, claramente, ¿a quién amaba más? Vamos a la parashá pasada. ¿A quién amaba más? Isaac. Nacieron los dos. Nació uno velludo, peludito, era Esaú, y el otro era Jacob, agarrado del calcañar. ¿No? ¿Y a quién amaba más Isaac? A Esaú. A Esaú. A Esaú. No amaba más a Jacob. Pero acá vemos algo que pasó, algo que desorientó el orden divino. Porque el orden divino es bendecir ¿a quién primero? Al primogénito. Al primero. ¿Y quién era el primogénito? Esaú. Esaú. Pero Yahweh ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Por eso cuando le habla a Ribka, cuando está embarazada de Esaú y de Jacob, le dice, hay 2 pueblos dentro de ti y el menor servirá al mayor. Esa mujer tenía el oído atinado, por eso gracias a Dios por las mujeres virtuosas. Porque tenía el oído atinado y ella sabía que la bendición venía para Jacob y no para Esaú. Pero Isaac era un hombre temeroso del Eterno. Pero no le había dicho eso al Eterno a él, sino a Ribka, no le dijo. Entonces él amaba más a Esaú. ¿Saben por qué lo amaba más? Por la casa que le traía. Le traía ciervos, venados, y él comía de eso. Y dice que amaba más a Esaú por la casa que traía para que él coma. Y dice que Ribka amaba más a Jacob. La madre amaba más a Jacob. El maguareño. ¿Está? ¿Los dos son hijos o no son hijos? Nosotros tenemos 3, ustedes tienen 3 y aman iguales a todos. Pero cuando uno empieza a hacer lo que no nos agrada, lo que no le agrada a los padres, cuando un hijo empieza a hacer lo que no le agrada al padre, ¿cómo es la condición ya? ¿Qué sucede? Ya no entra a funcionar de la misma manera. O sea, de primera instancia, a Isaac amaba a Esaú, al Beyú, al que salía a cazar. Y le traía los venados y se los cocinaba, la parrilla, asadito, lo que sea, guiso, lo que sea. ¿No? Pero después que fue creciendo y dice que tomó mujeres de la cananea,
ahí ya como que cambió la cosa. Ahí fue, no es que dejó de amarlo. No dejó de amarlo. Pero ahí ya como que, ay, ¿qué hiciste, hijito mío? ¿Qué hiciste, hijito mío? ¿Y saben por qué les puedo decir esto? Porque Rivka, en el capítulo 27, 45, ahí se priva de los dos hijos. Dice, ¿por qué en un día me tengo que privir de mis dos hijos? ¿Por qué? Porque Esau quería matar a Isaac por la bendición. Sí. Entonces Rivka le dice a Jacob, vete para la casa de mi hermano y allá consigue mujer y quédate allá hasta que se le aplaque la ira a tu hermano Esau. Pero Esau ya no estaba viviendo en su casa. Por algo dice, ¿por qué me tengo que privar de mis dos hijos en el mismo día? Porque uno va para la casa de su hermano y el otro a hacer las de él. A hacer las de él. Se fue con, primero tenía Cananea y después se fue a buscar una mujer a Ismael. Al contrario. ¿Cómo podía estar el corazón del padre? Con el que amaba. Herido. Y simplemente porque él ya había dicho, lo mismo que dijo a Jacob, ya se lo había dicho él antes. No tomen mujeres que no sean de su pueblo. Y ahí ya empezó a desobedecer. Cuando uno desobedece al padre, como que el padre te amo, te dice, pero como que el padre ya le presta más atención al que es más obediente. No te deja de amar el padre. A nosotros no deja amar al padre. Pero ¿a quién uno le da más crédito teniendo hijos? ¿Al obediente o al desobediente? ¿Al que te ama y muestra con las acciones que te ama o al que vive la vida loca? ¿A quién uno le presta más atención? Y eso estaba haciendo Isaac. Eso, lo mismo le pasó a Isaac, porque Isaac y Abraham y todos los antiguos tienen una familia como nosotros. No eran... No, eran personas de carne y hueso como nosotros. Y ahí vemos que la deshonra trae una consecuencia a lo que es Esau, casándose con las cananitas y después con la hija de Ismael, que sabemos que Edom pertenece a Roma y el otro, ¿cómo era? Que dijimos que estudiamos la para allá. Edom es Roma, Ismael es árabe y todos los musulmanes. Un pueblo contrario a la voluntad del Eterno. Y a veces le decimos nosotros a nuestros hijos, ¿qué es lo que hace el padre con nosotros? No hagas eso, no me agrada porque son... Y aparte son malditas a los ojos de Isaac, decía. ¿Por qué es que son malditas? Porque son mujeres que no... Porque maldito nosotros lo tenemos como hechicería, brujería, todo eso. No está hablando de... Cuando dice malditos son maldichas, hablan mal, se promueven mal, andan mal, sus condiciones son malas delante del Eterno. Eso es una persona maldita. Benditas son los que andan en la bendición, eso es bendito. Malditos son los que andan en maldición, apartados del Eterno. Por eso que dicen, eran malditas a los ojos del Padre. ¿Entendemos ahora la palabra? No es que maldita porque es un hechizo, una brujería. No está hablando de eso, es un pavada. Ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra aquellos que adoran al Eterno, lo dice la palabra del Eterno. Contra la iglesia, dice. Ninguna fuerza, puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra. Contra la congregación del Eterno. Entonces no es que malditas de que eran mal habladas, malas conductas, adoraciones, eso era, por eso era mal. Y él se fue con ella. ¿Deshonrando a quién? Al Padre. ¿Por qué hablamos de esto? Porque concierne a la para allá y quería enfocarme en eso. Esau deshonra al padre. Y Jacob honra al padre y a la madre, porque ahí bien claro dice, se lo voy a leer de vuelta, y dice, versículo 7 del 28 de Génesis, dice, y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, dice, y se había ido a Padán Aram. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Jacob? Se fue a la casa. No, ¿qué hizo? Versículo. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre.
Nunca Jacob desobedeció ni a su madre ni a su padre. Por eso que él obtuvo la bendición. Hubo un pequeño engaño, ¿no? Con el disfraz, el peludo, el olor al campo, la madre. Pero él fue desobediente a la madre. No, hizo lo que la madre le dijo. Y la madre dice, vos haces lo que yo te digo y si la maldición que vaya a caer sobre ti, que caiga sobre mí. Y él dijo, mamá, yo te obedezco. Y por eso que él obtuvo la bendición. Y por eso que es el padre de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. Es el padre de Jacob. Y de ahí pertenecemos nosotros, porque después le cambia el nombre a Israel. La playa que viene habla de eso. De Jacob a Israel. Y nosotros pertenecemos a Israel. O sea, él por qué fue bendecido y por qué fue grande entre los pueblos, porque fue obediente. Honraba al padre y a su madre. Y quiero que entiendan esto. Él honra al padre y a su madre. Efesios, vamos a ir allí. Efesios 6, 1. Efesios 6, 1 al versículo 8. Acá. Empiezo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Se entiende que los principios del Eterno son eternos? ¿Se entiende que los estatutos, los mismos, lo que el Señor manda, son eternos? Porque acá estamos leyendo que Esaú deshonra al padre y vemos que Jacob honra a su padre y a su madre. ¿Y cómo pueden hacer esto ellos si no había supuestamente Torah, no había ley? En Éxodo 28, en Éxodo 20 vemos los mandamientos del Señor. En Levítico 5 vemos los mandamientos del Señor. Pero como acá en Bereshit, que es el primer en el capítulo 28, el primer libro de la Biblia, ellos ya están aplicando ¿qué? Leyes espirituales. Porque la palabra de Dios es eterna, no cumple años, es de la eternidad y por la eternidad. Y como acá vemos que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestro padre porque esto es justo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esaú? Obediente. No. Perdón. Desobedeciendo. ¿Y qué estaba haciendo Jacob? Obedeciendo a sus padres porque esto es justo delante del Padre. Honrando a su padre. Honrando a su padre. Obedeciendo. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo delante del Eterno. Lo mismo nos dice a nosotros en Colosenses 3:20. Honra a tu padre y a tu madre. Y acá viene el versículo 2 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo es que el nombre de Jacob, de Israel, perdura? ¿Cómo es que Israel, que es Jacob, es la línea de los ojos? Porque acá estaba aplicando el mandamiento que el Señor manda. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te hagas larga vida sobre la tierra. Por eso que el nombre de Israel, Jacob, sigue saltándose por generaciones y generaciones. Nosotros pertenecemos a ese pueblo de Israel, Jacob. Y no podemos ser lo que el tío Esaú hace. Tenemos que hacer lo que nuestro padre Jacob hace. Ser imitadores de mí, como yo soy de mi padre, dijo Yeshua. Nosotros tenemos acá que obedecer. Acá tenemos que honrar. Acá tenemos que exaltar a nuestro Padre que está en los cielos, para que Él sea exaltado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estaba aplicando Jacob? Lo que el Eterno ya mandó de la eternidad. Uno cuando tiene comunión con el Eterno entiende qué es lo que el Eterno dice. Entonces vemos que acá, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:11, Deuteronomio 5:16, ahí está estipulado los mandamientos, las mismos del Señor, la Torah. Y aparte de eso es el mandamiento 5, el número 5.
Los primeros 4 ¿a quién conciernen? Al Señor. Qué tremendo lo que hay acá. Los primeros 4 mandamientos conciernen al Señor. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos. El cuarto es guarda el Shabbat, que es el que estamos terminando ahora. El cuarto, todos conciernen al Señor. Y el quinto mandamiento es el que concierne al prójimo. ¿Y quién es el primer prójimo que vemos acá en el mandamiento? El padre y la madre. Y acá dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo que estaba cumpliendo, ¿quién? Jacob. ¿Y lo que estaba deshonrando, quién? Esaú. La palabra del Señor es eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo es cuando uno aplica lo que el Señor manda y ve que funciona. Por eso que dice, ¿cómo fue la enseñanza de la escuelita del sábado pasado, del Shabbat pasado? Decía el cartel que mi esposa le preparó para los niños, Hebreos 11, 6 por ahí, que dice que aquel que se acerca al Eterno, a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces veo cómo se aplica y funciona. El que viene a buscar del Eterno tiene que creer que le hay. Si no estás perdiendo el tiempo, andate nomás para la calle porque es lo mismo. Es clarito, ¿no? El que se acerca a Dios, el que va a una congregación, a una iglesia buscando la verdad, que es la única que trae libertad, crea que le existe, porque si no estás perdiendo tiempo. Andate para la calle nomás, no pierdas tiempo. ¿Se entiende? Eso está diciendo eso en Efesios. Crea que le hay, crea que le existe. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, da premios, da la bendición, da la certeza con los hechos de que Él existe. Y todos hemos experimentado eso. Todos hemos experimentado eso. Entonces acá vemos un principio bíblico en esta parashá de Toldot, historia de Isaac. Y vemos a Esaú con deshonra versus Jacob con honra, ¿no? Y ya dimos referente de los versículos bíblicos que ellos aplicaban sin tener ni siquiera escritos, hermano. Ya estaban aplicando principios bíblicos. Dice que Isaac obedeció a su padre y a su madre y hicieron lo que ellos dijeron. Y Jacob hizo lo que sus padres hicieron. Pero Esaú dice que cuando vio Esaú que Isaac bendecía a Jacob, acá va, dice que y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujeres de las hijas de Ismael, los hijos de Abraham, hermana de Jacob, además de otras mujeres. ¿Pero por qué? Porque vio como Isaac bendice a Jacob y le da una orden, dice, no tomes mujer y andate para allá, y dice que le fue bien a Jacob porque obedeció al padre y a la madre. Y el otro, en vez de obedecer al padre y a la madre, lo único que hizo, ¿saben lo que hizo? Más rebelde se puso. ¿No te gusta la de Ismael? Y se fue rebelde y se agarró otra mujer de las que al padre no le agradaba. Cuando el Señor dice, no te juntes en yugo desigual. No te podés juntar con yugo desigual. Es lo mismo que dice, no tendrás dioses ajenos, que es mandamiento, uno de los primeros mandamientos. Porque dice, no podés tener dos señores, estas son palabras del Señor Yeshua, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. El que esté contigo tiene que estar alineado a lo que, o por lo menos respetar, por lo menos aceptar que uno obedece a Dios y quiere caminar en Dios. Porque igual el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, si tenés una mujer
que no es creyente dice no la dejes, porque dice que es santificada en vos. Quiere decir que hay una esperanza de que ella ame al Eterno como tú la amás. Y lo mismo le dice a la mujer, si tú tenés un marido, no lo dejes, sino seguí ahí consagrada al Eterno y porque es santificado en vos. Pero no podemos andar en yugo desigual, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede. Es algo que no se puede. No se puede. Y acá está haciendo lo mismo. En vez de Esaú obedecer a los padres y tener una bendición, no, agarra y se va para allá. Y agarra mujeres que adoran a montones de dioses, tienen otros ideales, tienen otros comportamientos, tienen otras maneras, estándares, no son los estándares del Eterno. Y así vemos cómo estaba el mundo. No podés adorar a Dios y no podés estar en la luz y estar en las tinieblas a la vez. No hay un punto medio. No hay un punto medio. No hay un punto medio. De una misma fuente que dice no puede salir el agua dulce ni puede salir agua salada. O es una o es la otra. Y eso es lo que pasa a veces dentro de las congregaciones. Uno no crece, uno no avanza, uno no prospera, no prevalece, no crece en lo espiritual, porque no están haciendo todo lo que el Eterno dice. Esaú tenía la bendición del padre, un hombre temeroso, justo el padre, Isaac, un hombre temeroso. El padre Abraham, el padre de la fe, el abuelo de Esaú. Él vivía en un lugar de santidad. ¿Y cómo puede ser que en un lugar de santidad, donde se adora al Eterno, donde se alaba al Eterno, sale un velludo rojo y bien idólatra? Y pollerudo, porque tenía 4. Cuando Isaac le enseñaba principios del Eterno. Cuando Abraham, su abuelo, enseñaba principios del Eterno. ¿Se entiende? No se puede. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un niño honra al padre, uno se contenta, se agrada, le da, lo premia, como dice, lo gardona, le da regalos, para que me entiendan. Así no se me traba la lengua. Le da regalos. Pero cuando uno es desobediente de los hijos, ¿qué hace uno? Se retrae. Capaz que le da, toma una alfajorcita, una galletita, porque te amo, sos mi hijo, entonces te doy algo. Pero no recibe el mismo premio que el otro. Y así funcionan todos los hogares. Ahora, aquel que le da premio al que se porta mal, está criando un hijo necio, discúlpame que te lo diga. Y esto va para los 500, 600 que nos ven a través de las redes. Si uno premia a uno que no se ganó el premio, lo que nosotros le estamos haciendo es un mal. Y él va a crecer, creciendo con ese mal, y cuando es grande, pero si yo toda la vida hice mal, ¿por qué no me dan lo que yo quiero? Y así va a vivir la vida y le va a ir mal. Porque las cosas hay que ganárselas. ¿O no? Muchos dicen, que llueve. No llueve nada del cielo. El Señor da a todos, claro que sí. Hace salir el sol sobre justo e injusto, le dice el Eclesiastés, ¿o no? ¿No sale el sol para todo el mundo? Y ahí haciendo cualquier cosa allá afuera. Y el sol sale para todos. ¿Manda la lluvia? ¿La manda solo para justos? ¿O no, manda para todos? Pero hay cosas que el Eterno da a aquellos que le obedecen, que los que no obedecen no se la dan. Y lo podemos ver eso. Podemos ver cómo Él opera. Tú quédate tranquilo. Tú quédate tranquilo. Que Dios nos libre, el Eterno nos libre. Pero que si pasa algo X, te aseguro que a ti no te va a llegar de la misma manera que le llega a los de afuera. No te va a pasar. Porque ahí el Señor dice, ahí en Job vemos la historia que el Señor hace, ¿qué hace alrededor? Vallado hace alrededor. Cuando sacó el vallado el Señor fue que vino todas las calamidades, ¿o no? Pero mientras estaba haciendo su voluntad, ¿qué pasaba? Hay un vallado alrededor de Job.
No había peste, no había hambruna, no había muerte, no había catástrofe, no había calamidad. De repente el Señor le da esa autoridad a Hasatán y dice, bueno, está bien, haz lo que quieras. Vas a ver que no maldice mi nombre. Como le decía Hasatán, y sí, si tenés un vallado alrededor de él. Sacar el vallado que tiene a ver si no maldice en tu propia cara, le dice el Hasatán al Eterno. Y el Eterno le dice, sabía cómo era el corazón de Job, y dice, bueno, está bien, no toques su alma. Y le sacó el cerco, ¿y qué pasó? Muerte, peste, calamidades, catástrofe, todo le vino. Quiere decir que si uno es obediente, ¿qué pasa? Hay un vallado, hay una protección divina que no la vemos, pero está. Porque creemos que le hay, porque venimos a Él creyéndole que le hay, que existe. Entonces guarda, protege, libre de mal. Pero cuando no hacemos su voluntad, como quien dice, abrimos puertas. O cerramos o abrimos. Esto es así. Obediente, cerramos. Desobediente, se abre. Desobedezco en otro lado, se abre. Se abre. Y así va. Y Esaú hizo eso. Abrió. Y ahí entró toda esa mujer. No le agrada, abre vuelta. Y ahí tenemos ese pueblo tan bravo como es el pueblo de los edomitas y también los ismaelitas, árabes. Bravísimo. Muy bravo. En contra de la voluntad del Eterno. Amén. El Señor manda acá y habla claramente. Y ellos ya aplicaban eso. No voy a ir mucho más lejos, pero miren lo que dice Malaquías, que eso es una aftará, una añadidura a la parashá de esta semana. Malaquías 1, bien. Malaquías 1, miren lo que dice. Y concierne a esto, ¿no? Sí. Porque dice, Es verdad. voy a leer un poquito acá. Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo he amado, dice Yahweh. Yo os he amado, dice Yahweh. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿Cuántas veces hablamos así? ¿Cuántas veces el pueblo del Eterno ama así? Congregaciones enteras, ¿quién me va a amar? Dios, mira todo lo que me pasa. ¿No? Y el Eterno dice, yo te amo. Y dice, ¿en qué me amaste? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿En qué me estás amando? Eso es lo que está diciendo acá. Dice, ¿en qué nos amaste? Dice la gente. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh. Y amé a Jacob. Y a Esaú lo aborrecí. ¿Vieron lo que les digo? Sí. Al que ama, Jacob, ¿qué hizo? Honró a su padre. ¿Y qué dice acá Yahweh de Jacob? Amo a Jacob. El Eterno dice, amo a Jacob. Pero Esaú hizo lo contrario a los padres. ¿Y qué dice? Aborrezco a Esaú. Aborrezco a Esaú. ¿Por qué? Porque no fue obediente, no fue conforme a la voluntad del Eterno. Y a Esaú aborrecí, dice, y convertí su nombre, sus montes en desolación, y abandoné sus heredades para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom pertenece a Esaú. Sí. No hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así dice Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Viste que el pueblo sigue existiendo? Edom sigue existiendo. Pero ¿qué dicen? Orgullosos porque salieron de Esaú, nosotros vamos a edificar. Y Yahweh dice, lo que ellos edifican, yo lo destruyo. Porque no hay bendición sobre lo desobediente. Hay bendición sobre los obedientes. Ay, clarito. Y estamos hablando de acá, Malaquías, estamos hablando 3000 años después de lo que es esta historia. Y dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Yahweh engrandecido más allá de los límites de Israel. Versículo 6. El Hijo honra al Padre. Añadido lo que estamos enseñando. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Eterno.
¿Cuántos tienen a Yahweh como Padre? ¿Dónde está mi honra? Dice el Eterno. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cuántos tienen a Yahweh como Señor y Salvador? Yeshua. Amén. Amén. ¿Dónde está mi temor? Dice. ¿Vieron que hace una comparación de los pueblos? Esaú, Isaac, Jacob. Esaú, Jacob. Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. No dice a nosotros que no ha hecho un pueblo santo, apartado para él. No ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes de Elohim hay acá? Amén. Bueno, a nosotros la hicieron. Y del otro lado sé que también. Oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? El Eterno está diciendo, ustedes, reyes, sacerdotes, están menospreciando mi nombre. Y ustedes, dice, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Como haciendo los pobrecitos. Y yo no tengo la culpa. ¿Se acuerdan Pedrito? Yo tiré la piedra, pero él no agachó la cabeza y no fue valiente y no fue hombre, decía Pedrito. ¿Quién tiró la piedra? ¿Quién fue la culpa? Pedrito. Pero él le echaba la culpa al otro que no fue hombre y no aguantó el piedrazo en la cabeza. ¿Quién era la culpa? Pedrito. Y eso es lo mismo. Entonces está diciendo, ¿en qué te hemos nosotros deshonrado? ¿En qué? Pero por favor. Y así somos nosotros muchas veces en la vida. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Se acuerdan la ofrenda del pasado, no? Era pan, cebada, los granos, el ganado, la oveja. Ofrecen sobre mi altar pan inmundo, dice. Vamos a ver qué dice acá la gente. Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? O sea, el Eterno le dice, ¿están ofreciendo algo inmundo, contaminado para mí? Y todavía la gente le dice, ¿y en qué te estamos trayendo ofrenda? ¿Todavía que te doy mi ofrenda? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Todavía que te doy mi ofrenda? ¿No la aceptás? ¿Vieron que no es todo aceptable delante del Eterno? Vos podrás venir acá. ¿Se acuerdan la viuda? Dos blancas. Dos moneditas que no valen un peso para que le den. Y era todo lo que tenía. Y Yeshua la ve. Esa mujer dio más que todos aquellos que ponían millones o miles. Bla, bla, bla. Mucho. ¿Se entiende que no es todo aceptable delante del Eterno? Vos podés venir acá de corazón, con 10 pesitos, y el Eterno te va a honrar y te va a bendecir. Cuando es de corazón. Pero cuando venís con lo que te sobra, o lo que, voy a dar esto, o venís con 1000, o venís con 100.000 pesos delante del Eterno. Para muchas congregaciones, disculpen que le digan, está loco, el primer asiento, acá sentaste, hermanito. Este tiene 100.000, acá. Escuché una vuelta. Esos son los peces gordos que tenemos para la iglesia. Por favor. Se piensa que la iglesia precisa, que Dios precisa de la plata, de la limona de la gente. Dios no precisa nada. Dios es el dueño del oro y la plata y a la que la quiere se lo da. Pero yo escuché gente que iba a liderar la congregación, ahí tenemos los peces gordos. Como vivir de la gente. ¡Qué horrible! Nosotros vivimos de lo que trabajamos. De lo que yo salgo a hacer mis 8 horas afuera. No dependo de ninguno de ustedes. Y no voy a depender tampoco. Voy a depender siempre del Eterno. Hasta que me vaya de la tierra, yo voy a depender de lo que el Eterno me dé. No de lo que las ovejas le den al Eterno. Eso que quiero que hagan un minuto. Yo voy a vivir, mi familia va a vivir y los que están conmigo van a vivir de lo que el Eterno les dé. No de lo que las ovejas le dan al Eterno. Hagan un cortito de ese. ¿En qué hemos deshonrado? En que pensaste que la mesa de Yahweh es despreciable. ¿Y qué mesa nosotros tenemos que es un altar y se convierte en un altar? Una vez a la semana. Nuestra vida tiene que ser un altar. Pero la mesa de Shabbat es un altar.
Y acá está diciendo el Señor, en que mi mesa es despreciable para poner cosas inmundas. Ojo, que hay una lista de alimentos también. El que dice, en que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable, y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando el Señor ya dio una lista de lo que eran los puros, sin defecto, que no tengan, que está perfectito, el corderito o la ovejita, que sean perfectos. Y acá dice que ofreces animales ciegos o cojos o enfermos delante del Eterno. Vieron que no son todas las ofrendas aceptables delante del Eterno. Por eso les digo, cuando des para el Señor, cuando des para el Padre, dalo realmente de corazón. Porque si no, acá tenía una reprensión. Había gente que llevaba montones, capaz que llevaban 5 ovejas, pero todas estaban defectuosas. Y el otro traía uno chiquitito, pero estaba sanito y perfecto. ¿A quién le agrada al Señor? ¿Esas 5 que pesan 50 kilos cada una? ¿O este que pesa medio kilo? Perfecto. Entonces no va en la cantidad, va en el corazón y la calidad que tú le des al Señor. Acá tenemos una reprensión acá nosotros. Que arranca, dice, si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor a mí? Dice el Señor. Y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Andate tú, te está diciendo. Porque para mí es malo, dice el Señor, lo que eso de corazón que supuestamente decís tú, eso está defectuoso. Para mí es malo. Andate con ese bichito. Yo trabajo con animales y veo cuando alguno viene enfermo. Y agusanado viene. Eso van a tirarse. Pero hay vacas o ovejas que tienen el ojo así porque se le pudrieron el ojo así y también eso rechazo. Y así llevaban los animales para que entiendan. Anda a llevárselo, te está diciendo a tu príncipe, anda a llevárselo al presidente y decirle, tomá, acá tenés la ovejita, te la regalo, a ver si la acepta. ¿Qué va a hacer el presidente? Eso está diciendo el Eterno. Anda a llevárselo a tu príncipe. Anda a ver cómo si te lo acepta. Porque yo lo voy a aceptar, te está diciendo el Eterno. Anda a llevarle un bichito defectuoso ahí. Comelo, dale, te lo traje con buena onda, presidente, dale, vamos a matarlo, lo comemos. Y lo abre y está todo enfermo adentro el bicho. ¿Lo va a comer? ¿Lo va a aceptar? No. Y te va a mirar con desprecio. Eso es lo que está diciendo el Eterno. Llévaselo, ¿acaso le agradará de ti o será acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor del Eterno para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo podemos agradar al Eterno nosotros si no hacemos lo correcto delante de Él, lo que a Él le agrada? Por si no somos obedientes. Vamos a hablar del mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre y te darás larga vida sobre la tierra. Y te irá bien, dice. Y te irá bien. Es el primer mandamiento con promesa. Hónralo. Y dice, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque de donde sale el sol nace hasta... No, porque desde donde el sol nace hasta donde se opone... Donde se opone, allá se pone, se esconde, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre, dice el Eterno, incienso y ofrendas limpias, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Ese es el pueblo de Dios. Pero el Señor mismo dice,
No te preocupes ustedes, iglesias, congregaciones, gente que adora a Dios. Dice, no te preocupes con lo que tú estás haciendo, porque mi nombre es grande, de donde sale el sol hasta donde se pone. Y en el mundo entero, entre las naciones, hay gente, levante las manos y diga, yo soy uno. Hay gente que honra al Padre y hay ofrendas limpias, dice el Señor. Y ahí tenemos que entrar nosotros. Ahí tenemos que entrar nosotros. Que hay gente en las naciones, ahí entramos nosotros, que hacen ofrendas limpias y que tienen mi mesa como un altar. Porque ustedes, pueblo, la tienen como desagradable la mesa del altar del Señor, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, asaltaré yo esta de vuestra mano, dice el Señor. Enfermos, todas esas cosas. Hurtadas, también hay eso. También hay eso, imagínate, le está hablando, aceptaré yo lo que trajiste, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, lo presentaré ofrenda, la aceptaré yo, dice el Señor. Hay gente que hay eso. Vamos a decir así. Que el Señor me perdone y tome control, tome toda autoridad de las potestades del cielo, en el nombre de Yeshua. Pero hay bocas, en el barrio no hay bocas. Boca de drogas. Pero mandan sus niños. Y son bien bendecidos y abiertas nuestras puertas. Ahí le están enseñando a hablar a ellos. Y muchos de esos salen de esos hogares. Acá no ha sucedido. Pero nosotros aceptaremos que uno de ellos mande, tomá, llevale 1000 pesos para la iglesia, para la leche o las cosas. ¿Vamos a aceptar nosotros eso? ¿Por qué? Porque no es bendición. No es trabajado. No es trabajado. No es bien ganado. Es dinero sucio. Y acá dice que traen lo hurtado, traen lo robado y lo dan como ofrenda al Eterno, por favor. Y eso sucede en las congregaciones. Agarran coima por ahí. Agarran por abajo de la mesa platita extras. Y después dicen, esto es el diezmo para el Señor. ¿Te pensás que le agrada? Acá dice, Señor. El Señor no Ah, porque no. Y a mí me va bien